lógicamente que el libro de Josué no termina en el capítulo 11, pero creo que hasta aquí nos trajo el Señor. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Y dice en los versículos últimos, en el versículo 23, y tomó pues Josué toda la tierra conforme a lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia, conforme a la distribución según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Alabado sea el Señor. Qué maravilloso eso, que llega un día de descanso. Ya los enemigos fueron todos vencidos. Aleluya, gloria a Dios. Ahora descansar. Señor Jesús, gracias por la victoria, Señor amado. Gracias porque el Señor nos dio la victoria a nosotros. Pero fíjese de dónde empezó esto. Esto empezó ahí cuando el pueblo de Israel venía del desierto, cruzaron el río Jordán. Y bueno, y el arca que iba adelante fue atrás. Los sacerdotes llevaban el arca. Ellos declararon antes de cruzar que ellos habían muerto, ¿no? Que su viejo hombre había muerto, ¿no? En la cruz allá en el Mar Rojo. Y ahora ellos pasaban, aunque incircuncisos de corazón, pasaron el Jordán creyendo que estaban circuncidados, ¿no? Pero no era una realidad. Es como que cruzando el Jordán, eso es la vida práctica, ¿no? Se tiene que hacer una realidad todo lo que el Señor nos dio a entender antes. Y bueno, cruzaron el Jordán ellos, pero no podían poseer la tierra sin la circuncisión. El maná se terminó y ahora nos trajeron la revelación del Cristo resucitado, ¿no? Que es la espiga tostada. Amén. Bueno, y así ellos siguieron avanzando y tuvieron que vencer a Jericó, creo. Después estaban las 12 piedras, ¿se acuerdan? Las 12 piedras que representaban a las 12 tribus de Israel, donde dice que el que sacó las piedras del agua fueron los israelitas, pero el que las puso ahí fue Josué. Y que si nosotros aceptamos nuestra muerte con Cristo, Cristo llevó a muerte a nuestro viejo hombre. Y nosotros nos levantamos, ¿no? Y nos sentamos con Cristo en los lugares celestiales, como una nueva creación. Todo eso tenía que pasar. Hasta ahí íbamos bien, estábamos contentos, somos justificados, somos santificados. El justo por la fe vivirá. Porque esto lo tenemos que relacionar con los primeros versículos que Pablo nos habla en el libro de Romanos. Bueno, después de que vino la circuncisión y después la toma de Jericó. Pero antes ellos tenían que reconocer al varón con la espada desenvainada. ¿Quién era? Y Jesús preguntó un día, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿No? Y ellos tenían que reconocerlo. Era muy importante esta revelación. Era muy importante. Si ellos no entendían quién era Él, no se podía seguir adelante. Y bueno, y uno decían que era alguno de los profetas. Y bueno, y muchos dieron diversas definiciones, pero Pedro dice que el Espíritu Santo le reveló que Él era el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Entonces, ahora nosotros entendemos que Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿no? Que es la cabeza del cuerpo, ¿no? Que ese Jesús que vino hace 2000 años atrás hoy es Señor, ¿no? Señor sobre nuestra propia vida y Señor sobre el cuerpo que es la iglesia, ¿entendemos? Y seguimos avanzando. Y después, bueno, después ellos se enfrentaron a Jericó, ¿no? Y siguiendo la dirección. Ellos vencieron siguiendo la dirección, cómo vencer. Y nosotros también tenemos que vencer el mundo de pecado
¿no? Y tenemos que ver cuál es la manera de Dios para vencer, Amén. ¿no? Y ahí entramos en el capítulo 7 y entramos en el capítulo 6 de Romanos, Amén. ¿no? Gloria al nombre del Señor. Y después vimos el pecado de Acán, Amén. ¿no? Como el pecado de un solo hombre trajo desgracia a toda la nación, ¿no? Y después vimos que no tenemos que menospreciar lo pequeño, las pequeñas cosas que muchas veces se cruzan en nosotros, como Jai, por ejemplo, un pequeño montón, eso debemos juzgar sin misericordia. Amén. Y ahora nosotros tenemos amor, pero no tenemos misericordia contra todo aquello que se levanta en contra de Dios. Él, nosotros, acá. No hay que tener misericordia. Hay que juzgarlo con fiereza, vamos a decir. No, pero acá, en mi vida primero. No puedo juzgar allá. Cada uno tiene que hacer su propio juicio. Bueno, eso también veníamos venciendo. Alabado sea el Señor. Y después ahí encontramos a lo que leyó el hermano Antonio en Romanos capítulo 12, que nosotros teníamos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo santo. Amén. Y entonces el Señor nos llevó a Josué, y ahí descubrimos que el cuerpo, ¿no? El cuerpo, que hay astucia, ¿no? Y que hay engaño en el sentir del cuerpo, están las concupiscencias, y cómo Israel fue engañado por medio de los gabaonitas, ¿no? Después de ellos, por el pacto que hicieron con ellos, no los pudieron matar. Nosotros no podemos matar el cuerpo, pero así como Israel los llevó a ellos a servir, los tomó como leñadores y aguatores de la casa de Dios y del pueblo de Israel, así nosotros también tomamos nuestro cuerpo para servir a la justicia, como dice ahí en Romanos capítulo 6, del versículo 13, 14, por ahí. Y bueno, y ahí vemos también que nosotros, por medio de Gabaón, nosotros pudimos entender lo que es el cuerpo del hombre, ¿no? Cómo está lleno de concupiscencia. Y podemos entender que el cuerpo de pecado que nosotros teníamos antes, ese cuerpo nosotros no lo podíamos presentar como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque ese cuerpo no es el cuerpo que nosotros tenemos que presentar, porque ese cuerpo fue destruido en la cruz del Calvario. ¿Sí? Bueno, nada nos fue quitado, sino que nosotros nos despojamos. Nos despojamos del cuerpo de pecado, en la circuncisión de Cristo, y ahora tenemos un vaso frágil que contiene un tesoro. Ese vaso, ese cuerpo de carne que es un vaso, ese le ofrecemos a Dios como un cuerpo santo. No es santo porque ha sido santificado, porque el cuerpo no puede ser santificado, sino que es santo porque nosotros lo hemos separado para Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, por eso es santo. Ahora tiene otro servicio ese cuerpo. Antes con este cuerpo servíamos a la injusticia y a la iniquidad, pero ahora servimos a la justicia. Amén. Todo eso fuimos y vemos que con el cuerpo no hubo una guerra, ¿no? Sino que ahí nosotros descubrimos que el cuerpo del pecado el Señor lo llevó a la cruz, lo crucificó, y que ahora tenemos un cuerpo de carne, un vaso de barro que contiene un tesoro, que depende del Espíritu Santo para sostenerse. Y después hablamos de Adonisedec, ¿no? Que habla del alma, porque cuando en Romanos 12 se nos pide que tenemos que presentar un cuerpo santo, tenemos que ver que nuestro cuerpo está constituido de espíritu, alma y cuerpo. No, eso es lo que no es que se nos está pidiendo el vaso de barro solamente, sino que se nos está pidiendo todo lo que contiene el vaso. ¿Qué contiene el vaso? El espíritu, el alma y después el cuerpo. Todo eso lo ofrecemos a Dios como un sacrificio vivo, santo. Ahí encontramos el alma y vemos por medio del libro de Josué, vimos a los enemigos que están en justicia propia, en el alma, no deseos insaciables, y bueno, y todos los reyes que están ahí, ¿no? Y bueno, y después está Piriam, y después que significa asno salvaje, y después está Debir, que significa
oráculos y así, muchos reyes que habían en nuestra alma que no sabíamos nosotros que estaban ahí, pero que la palabra de Dios nos llevó a descubrirlo. Entonces ahora entendemos lo que dice Hebreos 4:12, que la palabra de Dios divide parte, ¿no? Para que nosotros podamos entender, ¿no? Y podamos, cuando entendemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, entendemos y ahora presentamos nuestra alma, no porque nada fue quitado, esa alma que traemos nosotros del mundo, nosotros se la presentamos a Dios para que sea santificada. Y entonces la única manera de que el alma sea santificada es por medio de la obediencia a la fe, por creer a la palabra de Dios. Cuando nosotros sabemos que la palabra no solamente es lo que nos santifica, sino que la palabra es luz. La palabra nos muestra a nosotros los enemigos que están en nuestra alma, y nuestra alma está en oscuridad, en tiniebla, pero viene la luz y nos revela lo que hay en el alma. Que hay orgullo, hay vanagloria, hay deseos insaciables, hay rencor, amargura y tantas cosas, ¿no? Que es un alma pecaminosa. Y entonces nosotros no solamente tengo que presentar un cuerpo al Señor como sacrificio vivo santo, sino que ahí va incluida el alma también. El alma también tiene que ser santificada. Entonces vimos cómo por medio de Josué, ¿no? Estos reyes que estaban en nuestra alma fueron vencidos, ¿no? Fueron traspasados con la espada, fueron colgados en el madero y fueron puestos nuevamente en la cueva, pero muertos. Y así nosotros declaramos a todos los reyes que antes nos gobernaban desde nuestra alma, los declaramos muertos. Y siempre vemos que la guerra es, aunque el alma se levantó en contra de la carne, pero vemos que Josué salió, ¿no? En defensa de Gabaón y destruyó a los reyes que querían combatir el alma, ¿no? Y Josué los venció. Y Josué es Cristo resucitado. Y después seguimos la enseñanza y vemos que el Espíritu, ¿no? El Espíritu, y vemos que ahí en el Espíritu también habían reyes que tenían que ser vencidos, como por ejemplo la razón. Porque cuando Javín, rey de Azor, y era una constante guerra. Estábamos en guerra, dice que esta guerra duró mucho tiempo, que no fue de un día para el otro en el caso de Josué, ¿no? Fue una guerra muy larga. Pero sin embargo ellos persistieron y pelearon y vencieron a un enemigo mayor que ellos porque Dios estaba con ellos. Amén. Y ellos estaban en obediencia a Dios, por lo menos Josué. Y entonces vemos que en nuestro espíritu también forma parte de nuestro ser, porque nosotros estamos constituidos espíritu, alma y cuerpo. No podemos ofrecer el cuerpo solamente, tenemos que ofrecer los tres como un sacrificio vivo santo. Pero para que podamos ofrecer un espíritu santificado, nosotros la palabra nos alumbra y nos hace ver a Javín, que es el razonamiento, que sabemos que el razonamiento es opuesto a la fe. Cuando nosotros queremos razonar, entonces siempre nos vamos a terminar oponiendo a la fe. Después nos vimos que no podemos razonar porque nosotros somos el cuerpo y lo que razona es la cabeza, ¿no? Y Job dijo que él tenía mucho motivo para razonar en favor de Dios, pero Job no tenía la fe. Nosotros, por más que Job haya dicho que él tenía mucho motivo para razonar, nosotros no razonamos. Nosotros creemos, nosotros no usamos la razón, ni siquiera para defender a Dios, ¿no? Nosotros está la fe. Entonces, como nosotros somos el cuerpo, no razonamos. Nosotros tenemos el corazón en el cuerpo y amamos al Señor a través de nuestro corazón y a través de nuestra sensibilidad somos sensibles a lo que Dios nos manda. Bueno, y así empezamos, estoy dando un repaso nada más. Bueno, ahora terminó la batalla, ya terminó. Quiere decir que ahora sí podemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Porque ya entendí el espíritu, ya entendí el alma y ya entendí el cuerpo. Y ahora sé que yo no puedo vencer a ese enemigo, por más que yo quiera vencerlo, no los puedo vencer, sino que los tengo que declarar
vencidos por medio del sacrificio de Cristo. Cristo lo venció por mí. Yo no tengo que vencer eso, lo tengo que declarar muerto. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuándo lo declaro muerto? Cuando yo veo una manifestación. Aleluya. No, cuando veo que se quiere manifestar, le tengo que decir, no, vos estás muerto. Cristo te crucificó en la cruz del Calvario. Amén. Gloria a Dios. Ahí hay que declararlo muerto. No, y entonces, ahora tenemos paz. Ahora tenemos paz. Y yo estaba meditando en esta paz que había alcanzado Josué. Y vamos a leer ahí en Samuel. Gracias, Señor. En segunda de Samuel, hermano. No, y vemos, me llevó el Señor a considerar el reinado de Salomón, ¿no? Que fue un reinado de paz, dice. Amén. No, fue un reinado de paz. Gracias. Creo que es Segunda de Reyes, me parece que es. Vamos a ver si... Y esto es maravilloso que nosotros podamos... Porque no podemos estar en guerra toda nuestra vida. No podemos guerrear toda nuestra vida contra esos enemigos que están dentro de nosotros cuando el Señor ya los venció hace 2000 años atrás. Gracias, Señor. ¿Entiende? Y además tenemos que ser muy delicados cuando nosotros ofrecemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. ¿Qué cuerpo le vamos a ofrecer al Señor? ¿No? ¿Con qué cuerpo estamos viviendo nosotros? ¿Estamos viviendo con el cuerpo del hombre viejo o estamos viviendo con el vaso que contiene un tesoro? Y eso se ve en la manifestación nomás. Entonces lo que declara todo es la manifestación. Alabado sea el Señor. Primera de Crónica, capítulo 1. Ahí Sí. habla del comienzo del reinado de Salomón. Primera de Crónica, tanto me equivoqué. Vamos a buscarlo ahí. Pensé que era Josué capítulo 4. Segunda de Crónica, Nico. No, primera de Crónica 1. Ahí empieza el reinado de No, Salomón. no. Alabado sea el Señor. Bendito sea tu nombre. Vamos a tener un poquito de paciencia. Y nosotros entonces vemos que Segunda, capítulo 1. vemos nosotros que la paz que nosotros necesitamos alcanzar, porque necesitamos alcanzar esa paz que solamente Cristo nos da. Pero esa paz no la alcanzamos al principio cuando recibimos la salvación, sino cuando nuestro entendimiento es renovado por medio del conocimiento. Entonces nosotros alcanzamos esa paz. Le voy a seguir el consejo a Nico, porque no lo estoy encontrando. Tanto me equivoqué. Reyes están 3:3, no sé qué pasaste busca, por eso lo vi. No, cuando empezó el reinado de Salomón. Es Crónica. Crónica, Segunda de Crónica, capítulo 1. Y en Reyes está en Primera de Reyes, donde usted quería hablar. alabado sea el Señor. Hay muchos hermanos que pasan toda su vida peleando, guerreando contra los reyes que están dentro de ellos. Pero lo que tenemos conocimiento y lo que hemos sido iluminados en el misterio de la cruz, entonces nosotros entendemos que estos reyes fueron vencidos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nosotros entendemos así. Claro. Voy a seguir buscando mientras que... Perdóname mi castarudez, hermano. Primera de Reyes 8:12 habla de la dedicación del templo. 8:12, Primera de Reyes.
Acá ya me estoy acercando. En el 9 habla del pacto de Dios con Salomón. Sí. Gracias, le damos al Señor. Amén. Entonces, Salomón representa el reinado de paz que nosotros podemos entender. Nosotros tenemos que entender qué hacemos ahora que estamos en paz, ahora que sentimos esa paz. Porque el Señor tiene que llevar a cabo sus propósitos. Amén. Y nosotros sabemos que mientras que los enemigos no son vencidos, no, el propósito de Dios no se puede llevar a cabo. ¿No? Por eso Jesucristo venció, dice Efesios, que todos los enemigos fueron vencidos por medio del sacrificio de Cristo y fueron puestos debajo de sus pies. Gloria a tu nombre. Fíjese, nosotros no estamos en guerra. Dios no nos puso en medio de una guerra. Dios nos puso en un reinado de paz. No, porque la guerra la hizo Él. Él hizo la guerra contra los reyes, contra el diablo, contra los demonios. Él hizo la guerra, ¿no? Y Él los venció a todos. Pero ellos son atrevidos, ¿vio? Ellos no respetan al Señor Jesucristo y siempre se levantan para perturbarlo. Entonces dice la palabra de Dios que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino que es contra potestades, Pero la palabra de Dios también dice que nosotros somos cabeza, que ellos no pueden contra nosotros porque nosotros se nos dio una autoridad, un nombre que es sobre todo un nombre para reprender toda obra del diablo. No, nosotros no tenemos que temerle a ellos porque ellos nos temen a nosotros, pero aquellos que alcanzamos la fe. Por eso no se meten con nosotros, ¿no? Entonces dice así la palabra del Señor. En Primera de Reyes, hermano. Bueno, acá cuando él... En el capítulo 3. Cuando Salomón pide sabiduría, nosotros sabemos que ahora en el reinado de paz lo primero que tenemos que hacer es pedir sabiduría a Dios. Porque eso es lo que hizo. ¿Y qué hizo Dios? ¿Dios nos dio sabiduría, sí o no? Amén. ¿Dónde está la sabiduría de Dios? En Cristo. Quiere decir que la sabiduría no está en el conocimiento, sino en la persona de Cristo. Aquel que tiene la persona de Cristo tiene la sabiduría de Dios. Amén. ¿Dios? Entonces, pero Salomón pidió sabiduría. Lo primero que tenemos que pedir, Señor, dame sabiduría para poder gobernar a este pueblo. Aleluya. ¿No? Pero nosotros pedimos sabiduría para poder gobernarnos a nosotros mismos. ¿No? Ahora, ustedes saben, ustedes lo pueden leer en su casa como Dios le dijo a él. Fíjese lo que Dios le dijo a él cuando él le pidió sabiduría. Porque estamos detrás de una tarea que nosotros queremos llevar a cabo. ¿Cuál es la tarea que queremos llevar a cabo? Que es la edificación del cuerpo de Cristo para que la realidad de Cristo sea la esposa. Porque nosotros queremos que el Señor tenga su esposa. Pero para eso hay que edificar un cuerpo. Y entonces pedimos sabiduría porque no sabemos. Y entonces ahora vamos detrás de la sabiduría. Y el Señor le da la sabiduría a Salomón. Y dice en el 11, y le dijo Dios, 3:11 de Primera de Reyes. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí que lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Imagínese la sabiduría que Salomón tenía. Todos los sabios del oriente, que eran muchos, no podían en contra de la sabiduría de Salomón.
Todos los sabios del Oriente no podían. Todos juntos, con su inmensa sabiduría que ellos tenían. No podían con la sabiduría que tenía Salomón. Porque él tenía la sabiduría de Dios. Alabado sea. Y nosotros tenemos la sabiduría de Dios en la persona del Hijo de Dios. Por eso Pablo oraba para que nosotros tengamos revelación de quién era Cristo, conocimiento de quién era Cristo. ¿No? Nosotros queremos tener sabiduría, tenemos que conocer a Cristo. Como el Salvador, a Cristo como el Sanador, al Cristo como el Señor, al Cristo como la vida, al Cristo como el Espíritu. Porque cuando queremos conocer a Cristo no significa que eso es muy amplio. Muy amplio eso, conocer a Cristo. Y entonces le pide Salomón sabiduría a Dios. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas, gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si tú anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos. ¿Esto está hoy para nosotros? Por supuesto que sí. Esto también corre para nosotros. ¿No? Si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David, tu padre, yo alargaré tus días. Y cuando Salomón se despertó, vio que era un sueño y vino a Jerusalén y se presentó, porque Dios hablaba en sueños, ¿se acuerda anteriormente? Y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová y sacrificó holocausto y ofreció sacrificio de paz e hizo también banquete a todos sus siervos. Imagínese cuando nosotros nos enteramos de que Dios hizo la paz con nosotros por medio de Jesucristo, fue puesta delante de nosotros una mesa con abundancia. Con abundancia de vida. Y ahí comimos todo tipo de manjares. Y no nos sentamos en esa mesa y estuvimos sentados inactivos. No, porque mientras que usted está sentado en la mesa no puede trabajar. Usted tiene que disfrutar de lo que está servido en la mesa. Y bueno, nos quedamos sentados ahí muchos tiempos, Disfrutamos la salvación, disfrutamos la justificación, disfrutamos la muerte del hombre viejo, la resurrección con Cristo, todo eso comimos y nos alimentamos de todo eso y nos fortalecimos, porque ese alimento nos fortalece. Bueno, ahora ya estamos alimentados, ahora es hora de servir. Hay que levantarse de la mesa porque hay otros que vienen detrás de nosotros que ellos también quieren sentarse a la mesa y ser alimentados por el mismo alimento que nosotros fuimos alimentados. Pero si nosotros no nos levantamos, entonces ¿cómo van a tener ellos lugar para sentarse? Y bueno, entonces ¿cómo ellos van a sentarse cuando nosotros nos levantemos? Porque cuando nosotros los levantemos, nosotros les vamos a invitar que vengan y se sienten a la mesa para que ellos también puedan ser alimentados. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Ahora fíjese que Salomón, en ese reinado de paz, él pidió sabiduría y prosperidad. Usted lo puede leer en su casa. Desde el versículo 16 hasta el versículo 28. Y reinó pues en el capítulo 4, y reinó pues el rey Salomón sobre todo Israel. Y él empezó a poner orden en su reino. No es que él era por medio de la sabiduría de Dios. Él por medio de la sabiduría que él había pedido a Dios, él empezó a poner orden. Y entonces fíjese lo que hizo él. Y así tenemos que hacer nosotros. Si queremos edificar una iglesia, tenemos que hacerlo así. Pero llevarlo al Nuevo Testamento, ¿no? Porque acuérdese que nosotros siempre somos el cuerpo, que la cabeza es Cristo, ¿no? Acá estamos hablando de Salomón, pero él representa a Cristo en el reinado de paz. Y entonces dice que Salomón, dice, y estos fueron los jefes que tuvo Azaría, hijo del sacerdote Sadoc, Elioref y Ahías, hijo de Sisa, secretarios, Dios puso secretarios. Y entonces nosotros miramos la iglesia y el Señor constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para el perfeccionamiento de los santos. ¿No? La sabiduría de Dios puso eso, ¿no?
Nosotros después, en el conocimiento renovado que viene por la palabra de Dios, sabemos que hay muchas cosas que tenemos que entrar en el reinado de paz nosotros, ¿no? En el reinado de paz, para poder hacer este orden, para poder entrar en este orden, en el orden que nos habla el apóstol Pablo en el libro de Efesios. No vamos a entrar en el orden de Salomón, no vamos a levantar sacerdotes ni secretarios, no. Ahora el que levanta es el Señor. Él es el que levanta. Y Él puso para que nosotros no intervengamos nosotros humanamente. Entonces Él puso el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el secretario del Señor. Y bueno, y entonces Él dispuso que todos aquellos que le iban a servir tenían que ser llenos del Espíritu Santo con las evidencias de hablar en otras lenguas. Porque ellos necesitaban el poder del Espíritu Santo en ellos para poder servir. Eso empezó Él mismo recibiendo el Espíritu Santo, porque después de que recibió el Espíritu Santo, Jesús recién empezó su ministerio terrenal con los hombres. Bueno, porque eso a mí me fascina, me encanta eso. Porque nosotros somos humanos y siempre se acercan a la iglesia personas que son muy entusiastas y bueno, son de un carácter muy entusiasta, muy activas, que tienen siempre deseo de servir y bueno, y sirven bien y lo hacen con una perfección, con un entusiasmo, sinceramente aman al Señor. Y nosotros enseguida lo queremos apartar para un ministerio, lo queremos apartar para un diaconado. Pero el orden o la sabiduría de Dios estableció que había que buscar 7 varones llenos del Espíritu Santo. ¿Saben para qué? Para servir a las mesas. Si para servir a las mesas tenían que ser llenos del Espíritu Santo Por eso, cuando nosotros en el orden, cuando vamos entrando en el orden para la edificación del cuerpo de Cristo, nosotros tenemos que ver que esa persona que va a ser apartada como diácono, como diaconisa, esa persona no es suficiente que tenga la buena intención, sino que tenga la realidad del Espíritu Santo en su vida. Esa es una señal de que Dios lo escogió a esa persona para el servicio. Esa persona, la señal que él tiene para el servicio es la ser lleno del Espíritu Santo y hablar en otras lenguas. Si no tiene eso, no podemos nosotros ponerle esa carga pesada porque no la va a poder llevar. Van a venir luchas, van a venir pruebas, van a venir persecución a la vida de esa persona y capaz que la va a abatir. Pero cuando reciba el poder del Espíritu Santo, no va a haber nada que lo pueda vencer. Porque el poder del Espíritu Santo está en esa persona y va a poder llevar a cabo. Ahora fíjese que nosotros también hemos leído el libro de los Hechos de los Apóstoles, hemos leído todo, que lo tendríamos que volver a leer a ese libro. Porque ahí nosotros aprendemos muchas cosas, por ejemplo, cómo iniciar una iglesia local, ¿no? Y vemos que ahí los apóstoles, ellos después de ser llenos del Espíritu Santo, estaban administrando en la iglesia de Jerusalén y vino Bernabé, Ananías y Zafira, fueron estos dos que vendieron una casa. Ananías y Zafira vinieron y quisieron mentirle al Espíritu Santo, ¿vio? Y entonces vemos que cayeron muertos y vino un gran temor dentro de la iglesia. Vino gran temor a todos, dice. Y no se puede edificar la iglesia sin temor de ofender al Espíritu Santo. Fíjese qué delicadeza que es esto. No, porque puede haber un juicio, aún de muerte, como pasó entonces lo primero que tiene que haber es eso. Bueno, pero el rey Salomón puso en orden, ¿vio? Puso a los sacerdotes, después dice a los secretarios, después dice a Abanías, hijo de Joadida, sobre el ejército, puse un jefe del ejército, ¿no? A Sadoc, a Abiatar, los sacerdotes,
Azarías, hijo de Natán, sobre los gobernadores, puso un primer ministro, ¿vio? Y ahí tuvo un orden. Ese orden parece que no se puede deshacer, aunque hoy estamos en el nuevo pacto. Ese orden dentro del cuerpo de Cristo no se puede deshacer, pero el orden no lo establecemos nosotros, sino que ese orden lo estableció el Señor, desde el momento que trajo la iglesia. Ese orden fue establecido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Antes que viniera, que el Señor creara a Satanás, ese orden ya estaba establecido en la mente de Dios. Por eso el diablo no conocía eso. Ahora después, fíjese qué interesante, ¿no? Después de que Salomón empezó a ordenar su reinado, empezó a edificar la iglesia, empezó a edificar la casa de Dios, empezó a edificar, pero primeramente puso un orden anteriormente, estableció el orden dentro de la iglesia. Nosotros tenemos que establecer el orden según el nuevo pacto para formar la iglesia. Ya aprendimos, ¿no?, que Cristo es la cabeza de la iglesia y que la palabra es la autoridad de todos nosotros. Nosotros estamos bajo la autoridad de la palabra. Ella nos gobierna a todos. La palabra de Dios nos gobierna a todos, ¿no?, desde el más grande hasta el más chico. Pero después, fíjese, en el capítulo 5 dice: Hirán, rey de Tiro, envió también a sus siervos a Salomón, luego de que yo lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Hirán siempre había amado a David. Entonces Salomón envió a decir a Hirán: tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová tu Dios, su Dios, por las guerras que le rodearon, hasta que Jehová puso sus enemigos debajo de las plantas de sus pies. Fíjese, la misma expresión que usa con Jesús también, ¿no? Sí, maravilloso, ¿no? ¿Yo? Entonces nosotros miramos la figura para poder ir a la realidad, ¿no? Y entonces dice: y ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes. Ahora podemos hacer el trabajo, ahora se puede hacer, ahora que ya no vamos a luchar con la carne, ahora que no vamos a luchar con un alma que no ha sido santificada, ahora que no vamos a luchar con un espíritu razonador, ahora entramos en paz, ahora hay paz en mí, ahora yo tengo que dejarme guiar por la cabeza, ahora podemos edificar el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén, gloria a Dios, porque ya no estamos más en guerra. ¿Con quién está en guerra usted? Ya acá en la tierra, dice, en la tierra, en los lugares se decía así, pero en la tierra dice se cesó la guerra. ¿Y dónde está la tierra? Acá. Deje de razonamiento, eso ya pasó. Ya usted tiene que entender cuál es su lugar. Aleluya. Usted es parte del cuerpo de Cristo, del cuello para abajo. Usted nada tiene que ver con la cabeza, no es que no tiene nada que ver, sino que la cabeza es el que es responsable. Amén. Entonces, fíjese qué interesante esto. Yo estaba leyendo esto y dice que puso a sus enemigos bajo las plantas de sus pies. ¿De quién? Del rey David, dice, ¿no? Y ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues no hay adversario ni mal que temer. Fíjese qué maravilloso. Ya no hay temor en nosotros del enemigo, ¿no? Ya ahora sabemos que hay una cabeza que se hace responsable, ¿no? Porque ahora nosotros somos propiedad de esa cabeza y la cabeza es Cristo. Amén. Entonces que el enemigo no le ponga temor, no le ponga miedo, ¿no? Sino que usted adelante, hermano, ya ahora a trabajar para la edificación del cuerpo. Yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo: tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Aleluya. Fíjese el privilegio que nosotros tenemos de edificarle casa al Señor. ¿No? Es un privilegio eso. David no lo pudo hacer, ¿no? Pero nosotros lo podemos hacer. Fíjese, qué maravilloso. Manda pues ahora que me corten cedros del Líbano, ¿no? Y mis siervos estarán con los tuyos. Pero ahí hay que poner mano a la obra ahora. Cedros del Líbano y
y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tu servicio el salario que tú dijeres, porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar la madera como los sidonios. ¿Vio? Los sidonios, ellos sabían trabajar la madera, pero los israelitas no la sabían trabajar tanto. ¿Vio? Como Dios se valía para hacer la casa de Dios. Y cuando, fíjese que esta sabiduría, que el hecho de la respuesta que le dio Salomón a Irán, esto lo maravilló. Cuando Irán oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera y dijo: bendito sea hoy Jehová, que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Amén. Entonces, ¿dónde vamos a mostrar la sabiduría nosotros que hemos recibido? En la edificación. Y bueno, y ahora nosotros no vamos a buscar cedros, pero se nos dio materiales costosos, ¿no? A los cuales nosotros podemos usar. Esos materiales costosos ya están en nosotros. Amén. Ya los tenemos, que son plata. Ahí está. ¿Vio? Ahora está en esto, ya lo tenemos, ahora tenemos que edificar con eso. Amén, gloria a Dios. ¿Con qué hemos edificado? Edificamos con el cuerpo del hombre viejo, con el alma del hombre viejo y con el espíritu del hombre viejo, siendo que teníamos a Dios en nuestro espíritu, pero ahora hemos sido renovados en nuestro entendimiento. Amén, gloria a Dios. Ahora hemos sido, Aleluya. y ahora nosotros se nos dio ya el oro, la plata y las piedras preciosas. Y con eso tenemos que edificar. Amén. Y si edificamos con oro, plata y piedras preciosas, lo que se va a manifestar es la sabiduría de la cabeza. Amén, gloria a Dios. La sabiduría de Cristo. Aleluya. Fíjese, está siendo consciente de lo que estamos hablando, Amén. de la importancia, del Amén. entendimiento que Dios nos está dando para edificar. Nunca pudimos hacer la edificación en este lugar, porque no entendíamos estas cosas. Queríamos edificar una iglesia gloriosa con lo viejo, pero con lo viejo no se podía hacer, ¿no? Tenía que venir la renovación de nuestro entendimiento. Amén. Teníamos que eso es lo que habla el capítulo 12 de Romanos, donde nosotros quedamos. Entonces nosotros de acá vamos a seguir hablando un poco más sobre Salomón, pero después tenemos que ir a Romanos, al capítulo 12 nuevamente. Fíjese, vamos a leer un poquito más porque está muy lindo esto. Amén. Vio que acá, en el capítulo 5 de Primera de Reyes, Salomón manifestó una sabiduría y quedó maravillado el hombre. Y nosotros también tenemos la misma posibilidad de hacer lo mismo, dejar maravillado, ¿no?, a las personas que van a ver esta construcción, porque esto lo van a ver, una iglesia gloriosa, donde todos estemos comprometidos en la edificación. No hay ni uno de nosotros, porque esta edificación se hace con piedras vivas. Amén. ¿No? Gloria a Dios. ¿No? Y cada uno de nosotros somos una piedra viva para el edificio de la casa de Dios. Nadie puede estar ausente o puede determinar por sí mismo: yo no quiero. Porque después de que usted ha entendido, ya queda sin excusa. Una vez que Salomón edificó la casa de Dios, dice que Salomón edifica el templo, ahí en el capítulo 6, que usted puede leerlo. Después en el capítulo 7 dice que Salomón santifica el templo, lo ofrece para Dios. ¿Vio? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia, ¿no? Como iglesia local, nosotros tenemos que santificar el templo para que Dios pueda verdaderamente hacer su morada en medio de nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Gracias le damos al Señor por su palabra. Amén, gloria a Dios. Alabado sea el Señor, porque el Señor nos va llevando. ¿No? Usted tiene que declarar, ¿sabe por qué usted no está en guerra? Porque la guerra que usted creyó que usted tenía que liberar, la liberó Jesucristo en la cruz del Aleluya, Calvario. gloria a Dios. Usted no tiene que pelear contra los enemigos, que a veces el diablo agita nuestras concupiscencias haciéndonos creer que los enemigos no están muertos. Pero nosotros por la fe tenemos que creer, ¿no?, que los enemigos están muertos. Y no solamente por la fe, sino que es algo legal eso. No, los enemigos de nosotros fueron llevados a la cruz en la persona de nuestro amado Señor Jesucristo, o de nuestro Señor Jesús. Es un hecho eso.
Los enemigos no van a ser vencidos, ya fueron vencidos. Amén, hermano. Y entonces nosotros ahora tenemos que ponernos en un mismo sentir. Vamos a edificar una casa para el Señor. Gloria a Dios. No, y no sé cómo lo vamos a hacer. Sé que tenemos los materiales, que el orden lo ponga el Señor. No queremos hacer una casa, una iglesia donde haya una intromisión humana, sino que el Señor nos vaya llevando. Amén. El Señor, no sé cuánto tiempo va a tardar. Salomón tardó 40 años en hacer la casa de Dios, ¿no? Bueno, y ahí vamos a ir descubriendo cómo tenemos que hacer esta edificación por medio de que vamos a volver a Romanos, ¿no? Porque así en Romanos también hemos vencido a todo lo que impedía. ¿Se acuerda lo que impedía ahí en Romanos? Fíjese, para ir terminando, hermanos. ¿Vio? Él dice que el hombre religioso impedía. Que antes, cuando éramos pecadores, no podíamos ser parte de la edificación, pues primero teníamos que ser salvos. Y entonces se nos acercó el Evangelio produjo fe, fuimos salvados por medio de la locura de la predicación, y ahora nosotros somos hijos de Dios. Pero aunque teníamos a Dios en nuestro espíritu, teníamos una conducta religiosa, ¿no? Y si bien no éramos religiosos por naturaleza, pero éramos religiosos en cuanto a que nosotros aparentábamos ser algo que realmente no éramos, ¿no? Y entonces nos hizo hombres religiosos. Bueno, y después vimos en Romanos que la justicia de nosotros no podíamos nosotros, por medio de la justicia humana, edificar una casa para Dios, ni siquiera presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, sino que teníamos que recibir una justicia impartida, ¿no? Que fue la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Y se nos dio el ejemplo de Abraham y se nos dio el ejemplo de David, no como Dios iba a justificar al hombre, que era solamente por la fe. Amén. Gloria a Dios. Hermano, estamos yendo a un lugar donde nos estamos gozando, Aleluya. porque estamos en un reinado de paz. Ahora entendemos cuando Él dice que el Evangelio de la paz, no el Evangelio de la guerra. Nosotros nos hicieron creer que tenemos que estar en guerra con todo el mundo. No, tenemos que estar en paz con todo el mundo. No en guerra, pero primero acá. Tenemos que llevar la paz de Cristo a nuestro pensamiento. Amén. Y bueno, el Señor va a hacer. El Señor ya hizo. El Señor, a su tiempo el Señor va a manifestar. Pero ahora, en cuanto a nosotros, todos nosotros tenemos una misión, que es edificar la casa del Señor. ¿No? Que es edificar la iglesia local. ¿Para qué? Porque tiene que haber un propósito. ¿Para qué vamos a edificar la casa del Señor? Para que Cristo tenga su esposa. Amén. Gloria a Porque Dios. sabemos que de la iglesia local también va a salir la esposa de Cristo. Amén. Y bueno, y eso está en cada uno de nosotros, hermano. Le invito a ponerse de pie, hermano. Aleluya. Alabado sea el Señor. Gracias por su palabra. Amén. Gracias por todo lo que se ha oído, hermano amado, en esta tarde. Vamos a cantar una alabanza y mañana tenemos reunión a las 7 a las 19 horas. ¿Algún anuncio más? El sábado que viene tenemos el ágape y el domingo la mesa del Señor. El domingo tenemos la mesa del Señor a las 19 horas y el ágape el día sábado a las 19 horas. Todavía no se sabe qué vamos No, ya le voy a... para poder compartir. Nos vamos a ver qué vamos a traer para poder compartir con los hermanos. Amén, hermano. El día domingo hay elecciones, pero termina el... No sé cómo se Claro, llama, las elecciones terminan a las 18 horas, pero nosotros tenemos el culto a las 19, así que podemos tener reunión el día domingo de la elección. Seguramente que todos están contentos. por la elección. Gracias, Señor. ¿Sí, hermana Estela? Sí. Bueno, gracias le damos al Señor. Amén. El ágape y los cumpleaños tenemos el sábado. El sábado hay cumpleañeros, Amén. ¿no? Hay deudas que hay que pagar. Sí. Gloria a Dios. Bueno, hermano. Bella palabra de vida son las de Cristo el Señor. ¡Aleluya! Gracias, Jesús. Ella os adentra en mi alma. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Risa y luz. Gracias, Cristo. Bellas palabras de vida. Gracias, Señor. Reflejan
Amén, gloria a Dios. El hermano Chacho deja saludos para toda la iglesia. Estuvimos comunicándonos para participar de la mesa del Señor junto con el hermano y con algunos hermanos de la congregación. Vamos, que estemos orando, hermano. Y también por la nieta del hermano Chacho que tiene una problemita de salud, pero que el Señor está interviniendo en favor. Padre amado, te damos las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos y de las hermanas que están en esta noche aquí. Gracias, Señor, porque tú nos hiciste partícipe, Señor. Señor, de tu sabiduría, de tu conocimiento. Gracias porque todos nuestros enemigos fueron vencidos por ti en el madero, Señor. Aleluya, gloria sea tu nombre, Señor. Bendice, Señor amado, la vida de cada hermano, de cada hermana, Señor, que todos juntos podamos, Señor, ir al mismo lugar, Señor. Señor, que todos podamos trabajar juntos, que todos podamos estar unidos en el mismo sentir, en la misma vocación, Señor amado. Vos, Señor, trabaja en cada hermano y en cada hermana, Señor. Haz tu obra, tu perfecta obra, Señor. Que se cumpla la palabra, Señor, que tú dijiste. Y aquel que comenzó la buena obra la terminará, Señor. Bendice ahora, Señor. En el nombre de Jesús, fortalece las rodillas caídas, las manos caídas, las rodillas paralizadas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor amado, llega con Espíritu Santo y fuego la vida de cada hermana y de cada hermano, Señor. Rompemos toda ligadura, Señor, todo yugo, Señor, sea quitado del medio. Gracias, Señor. Declaramos que estamos en el reinado de paz, en el evangelio de la paz, Señor, porque tú hiciste la paz con nosotros. Señor, gracias, Señor, y por nosotros, Señor amado. Bendecido sea tu nombre, glorificado sea tu nombre, Señor amado. A ti sea la gloria, la honra, a ti sea la alabanza, Señor. Bendice ahora a tu pueblo, bendice a tu pueblo, Señor amado. Llena con tu poder, Señor. Nos declaramos sanos, libres de todo mal, Señor. En el nombre de Jesús. Bendice ahora, Señor, que los hermanos se van a retirar a sus hogares. Acompáñales, bendíceles en el camino, Señor. Ayúdalos, protégelos. Manda a los ángeles, Señor, que los acompañen y que los protejan, Señor. Oh, Señor, que en el día de mañana podamos estar juntos, alabándote, glorificándote, exaltándote, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria sea tu nombre, Señor. Gracias, Jesús amado. Alabado sea tu nombre, Señor. Bendito tu nombre, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu presencia en medio de nosotros, Señor. Aleluya. Bendice, Señor. Llena tu poder. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Que nuestra boca se abra para poder darte la gloria a ti, Señor. Porque tú eres maravilloso, Señor. Porque tú eres hermoso y eres precioso, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque nunca nos cansaremos de alabarte y de glorificar tu nombre, Señor. Porque tú eres nuestro Dios y eres nuestro Señor. Eres nuestro espíritu de vida, Señor. Aleluya. Gloria a Dios, alabado sea tu nombre, bendecido sea tu nombre, Señor. Señor, llena con tu poder, llena con tu Espíritu Santo, Señor. Señor, renueva las lenguas, Señor. Renueva las fuerzas, Señor amado, en el nombre de Jesús, aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria sea tu nombre. Sana a los enfermos, liberta, Señor, aquellos que sientan dolor en el cuerpo sean sanados en esta hora, confirmando tu palabra, Señor. Haz prodigio, haz milagro en esta noche, Señor. Tú no cambias, Señor, aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria sea tu nombre, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor Jesús.
Gracias te damos, Señor Bendito amado. sea tu nombre. Aleluya, Gracias, gloria a Dios. amado. Gracias te damos, Aleluya, Señor. gloria a Dios. Bendito sea tu nombre, Gracias, Jesús. Cristo amado, alabado sea tu Abra su boca, hermano, y glorifíquele. Gloria a tu nombre. Dígale cuánto Gloria a tu usted le ama al nombre. Señor. Glorifíquele, alábele al Señor, porque Él es digno de alabanza. Él es digno de alabanza. Aleluya. Gloria a Dios. Estábamos muertos en delitos y en pecado, y Él nos dio vida. Aleluya. Señor amado, y ahora podemos Gracias edificar, te Señor damos, amado, Señor. aleluya, gloria a tu nombre. Gloria sea tu nombre, Bendito sea Señor tu Jesús. nombre, aleluya. Gracias te damos. Gracias, Cristo amado. Aleluya. Bendito Gloria a sea Dios. tu nombre. Amén, hermanos. Gracias. El Señor les bendiga. La reunión ha terminado, hermanos. Amén.